Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos otra vez ya listos para estudiar la palabra, listos para seguir con este estudio que pues empezamos apenas. No lo hemos titulado como una serie, ni hemos titulado los mensajes tampoco con un nombre específico. Simplemente estamos hablando del amor, hermanos. Y estábamos leyendo Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, lo retomo a modo de contexto para pues regresar a donde nos quedamos la última vez. Dice Jesús en la última cena: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, primero, hermanos, veíamos rápidamente que es un mandamiento. No es una orden, no es, una sugerencia, sino una orden. Segundo, Jesús le está ordenando a aquellos que son siervos suyos. Así que aquella persona que no quiera obedecer, no se preocupe, esta instrucción es para los siervos de Jesucristo, nada más, para sus discípulos. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Decíamos, ¿por qué era necesario dar este mandamiento si nosotros somos puro amor? Porque la realidad, hermanos, es que estamos luchando contra nuestra naturaleza. Vamos a estar luchando todo el tiempo. Y muchas veces esa lucha la vemos como que es nada más contra el pecado, pero no es nada más contra el pecado. Y aquí vemos que simplemente nuestra nueva naturaleza nos dice que amemos. Jesús lo mandó, el Espíritu Santo, la palabra. Nuestra vieja naturaleza no quiere. Nuestra vieja naturaleza se rebela y por eso tiene que ser un mandamiento. Es algo que muestra que no está en nuestra naturaleza, pero que lo tenemos que obedecer y que tenemos la capacidad para hacerlo por medio del Espíritu Santo. Jesús dice que se amen unos a otros, pero luego dice: como yo los he amado. Y ahí es donde vamos a estudiar un poquito más el día de hoy el amor de Cristo. Como yo los he amado. No es que ames a tu manera, no es que ames a como te enseñaron a amar, no es que ames a como tú crees que está bien amar o a lo que tú le llamas amar. No, hasta eso Jesús fue cuidadoso y nos dijo: la forma como quiero que se amen es la misma forma como yo los he amado. Y poníamos el ejemplo la vez pasada de que eso se le dice a los esposos, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, es decir, ámala como yo te amé a ti. Dice que también os améis unos a otros, y dice el 35, en esto conocerán que son todos, que son mis discípulos, si tuviereis es que se me trabó aquí la computadora, si tuviereis amor los unos con los otros. Es una señal, es una evidencia, es un mandamiento, es algo contrario a nosotros, pero que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, aquí algo muy importante. Empezamos ayer a poner ejemplos desde lo más básico. Lo más básico, que es que dijimos una llamadita en el cumpleaños, una llamadita cuando no es cumpleaños, un mensajito directo, un mensajito en el grupo. Eso es lo primero que queremos y que yo quiero que trabajemos todos. Teniendo, les decía al final de la prédica anterior, la realidad de que el mal está en nosotros. Y ese mal, hermanos, es que pensamos en nosotros, que hacemos por nosotros, que nos preocupamos por nosotros, y ahora lo tenemos que hacer por los demás, cosa que les decía, sí podemos hacer, pero de repente nos vamos enfriando, hermanos. Ahora, déjenme hacer aquí un comentario. Estamos hablando, hermanos, primero
de amarnos entre los hermanos. Todavía no llegamos, hermanos, a esa parte tan temida y tan odiada por la carne, donde hay que amar a los enemigos. Todavía no llegamos ahí. Primero estamos trabajando, hermanos, amar a los hermanos. Para empezar, a los hermanos. Y aquí quiero comentarles algo, hermanos, quiero mencionarles algo acerca del matrimonio, pero antes quiero comentarles otra cosa. No recuerdo ahorita exactamente el día del cumpleaños de Maqueda, me notificó el Facebook, no me acuerdo, hermanos, cuándo fue, no me acuerdo cuánto tiene, pero abrí mi Facebook y el Facebook chismoso me dijo que era el cumpleaños de Maqueda. Y yo le marqué a Maqueda en su cumpleaños, hermano. No sé si a alguien ya le había yo comentado de eso. ¿Pero por qué? Si ya no estamos allá, y ellos, y cómo se portaron. Tranquilos, hermanos. Tranquilos. Dentro de lo que cabe, y por sus acciones hasta el final, yo considero que Maqueda es un hijo de Dios. Eso es muy independiente a que si somos 100% compatibles con nuestro carácter, ¿verdad? Si encajamos bien o no, si me cae bien o no su forma de ser, su forma de predicar, eso no importa. Es hijo de Dios, y si es hijo de Dios, yo lo tengo que amar porque es mi hermano. Todos los que estamos, hermanos, y por eso les comenté lo del grupo, porque espiritualmente hablando somos hermanos. Nos convirtió Cristo, el Padre por medio de Cristo, en hermanos. Y hermano no es hermano nomás decir el hermano tal, hermano. ¿Cómo está hermano? Hermano, y lo usamos como una palabra cuando debe ser una acción. De repente, aunque no le diga a doña Doris la hermana Doris, si la trato como una hermana, la palabra sale sobrando, hermanos. O sea, es bueno decirnos hermanos, pero de repente se usa mucho la palabra y se le pierde el sentido. Como cuando se saluda y Dios te bendiga. Y alguien te cae gordo y Dios te bendiga y todos Dios te bendiga. Es como, hola, ¿qué hubas? ¿Cómo está? No, se pierde un poco el sentido de las palabras. Entonces, le marqué también... En un momento dado me marcó Luciano, también estuve platicando con él. Le marqué a nuestro hermano Pablo Nicolás, porque es nuestro hermano. O sea, yo les dije, hermanos, cuando salieron a despedirnos, el hermano Enrique, que también tenemos contacto con él, la hermana Lucero, Maqueda, les dije, seguimos siendo hermanos. Se lo he dicho al pastor Fulgencio y a su esposa Elizabeth, de allá de Santa Elena. Se lo he dicho a Esteban, se lo he dicho a Ruth, se lo he dicho a Nelly. No cambió nuestro estatus de hijos de Dios y de hermanos por lo que pasó. Eso no cambia. Todos los que son hijos de Dios son hermanos y los debemos amar. Ahí fíjese, todavía ni siquiera llegamos a la parte de enemigo. Estamos hablando de hermanos. Que si no nos caen, que si no esto, que si alguna vez, que todas las relaciones entre hermanos hay problemas y hay altibajos. Hay roces, hay pleitos, hay hermanos en Cristo que se pelearon con sus hermanos en la carne y se solucionan después, o por lo menos se deben solucionar, porque hay gente que nunca lo soluciona. Se deben solucionar los problemas. Lo mismo entre nosotros, hermanos. Puede haber roces, puede haber, a veces alguien nos cae mal y ni siquiera lo hemos tratado, lo juzgamos sin conocerlo. Hay muchas cosas que pueden hacer que no nos llevemos bien de buenas a primeras, por lo cual es un mandamiento. Estoy hablando de gente primero que sí son hermanos,
por si ya alguien está pensando otra cosa. Y también más adelante vamos a ver cómo a los que no son hermanos, a los que nos han hecho mal, también los tenemos que amar, pero vamos a llegar a su momento, a ese punto. Aquí, hermanos, les quería comentar algo, retomando el estudio de la semana pasada, y es cómo, imagínense, las mujeres, ¿qué es más fácil? ¿Que se amen entre hermanas en Cristo? ¿O que amen al viejo que tienen ahí por un lado? Si se rieron, ya solitas se delataron, hermanas. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a una hermana en Cristo o amar al viejo que tienes ahí por un lado? Pues es más fácil amar a una hermana. ¿Por qué? Porque en la pareja, hermanos, pues muchas veces esos roces que pasan entre los hermanos y todos se llegan a tener más frecuentes por la convivencia diaria. Y puede haber esos pleitos y esos, ay, me desesperas, y esos, ay, ya me hiciste enojar, y esos, ¿qué fue lo que dijiste? Y tantas cositas que pasan, hermanos. Pero en el matrimonio, hermanos, puede pasar lo mismo que con las relaciones entre hermanos en Cristo. Se da por hecho que se quieren, se lo dejan de decir y se lo dejan de demostrar. Entonces, ya en la mañana la pareja pues ya no se da un beso en la mañana, en la noche ya no se dicen buenas noches, hasta mañana. Ya no se agarran de la mano, ya no se abrazan, ya no se dicen te amo, nada. Y bueno, pues se da por hecho que el esposo quiere a la esposa y que la esposa quiere al esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues dice el esposo, yo te doy de comer, y dice el esposo, y yo te traigo dinero para que comas. Entonces, se implica que ya por eso, y sí es cierto, sí hay cierta cantidad de amor, sí hay amor en esas relaciones, pero también es cierto, hermanos, que no es el mismo amor que cuando eran novios. Ojo con eso. Y ahí comenzamos a ver que puede haber amor, pero en diferentes niveles, en diferentes grados. ¿Por qué retomo esto? Porque así como puede ir menguando y se puede ir enfriando el amor en la pareja, también nos vamos enfriando nosotros a nivel personal en nuestro amor hacia los demás. Ya no lo demostramos, no somos para una llamadita, para un mensajito, para una palabra de aliento, porque dices, pues ya sabes que te quiero, hombre, no tengo que estarte hablando, ni diciendo, ni preocupándome por ti, ni nada. Y la verdad es que es una necesidad que todos lo hagamos. Ahora, de repente, alguien puede sentirse mal o puede sentirse falso, ¿verdad? Si de repente nunca ha mandado un mensajito a alguien y de repente sabes que los otros hermanos oyeron estas prédicas y de repente llega un mensajito, ¿cómo estás, hermano? Y dicen, ay, nunca me manda y nomás me mandó ahora porque se escuchó la prédica. Pues yo también le voy a contestar para que no diga que no, hermano, no debemos de tener esa actitud. Si alguien nos manda mensajito, nos habla, saluda, debemos de entender que es alguien que entendió la palabra y que quiere mejorar en su relación con Cristo, en su obediencia con el Padre y en su relación con los hermanos. Entonces es bueno. Es como, hermanos, a veces en el matrimonio, por ejemplo, les pongo un ejemplo, no es mi caso, pero a veces hay esposos bien fríos, secos, no se tiene nunca ni un detalle, y de repente el esposo pues dice, se acuerda de la esposa y trae algún chocolatito, algo, y se le voy a llevar algo, ¿verdad?
Y llega y luego le dice a la esposa, ¿qué? ¿Y ahora qué traes? No, pues que te traje eso. Pues ¿sabe qué harías? ¿O qué andarás? Y hay una dureza, hermanos. Aquí en el amor hay que amar y hay que dejarse amar, hermanos, también. Porque si uno de los dos intenta amar y el otro nomás no, pues no se puede y no se da. Ahora eso en el cuestión de matrimonios. En cuestión de hermanos, bueno, pues ya depende de uno. Aquí el problema es que a veces uno puede decir, no hay amor. Y te pones como un juez de amor. Y ustedes van a decir, pues fue lo que tú dijiste la vez pasada. Pero el que dice que no hay amor, hermanos, muchas veces cuando en una iglesia no hay amor, dice, aquí no hay amor, yo me voy porque aquí nadie se ama. Pues tú puedes empezar a amar. Tú puedes ser el primero. Entonces yo he tratado, hermanos, de preocuparme por todos, de estar al pendiente de todos, de echarles una llamadita a todos, algunos más que otros, como el hermano Cuco, no por alguna preferencia, sino por su edad. De repente le llama un poquito más por cuestiones de salud. Entre más mal esté una persona, pues uno le dedica más tiempo, ¿verdad? Más interés, porque es la persona que está pasando por una situación. Pero debemos todos, hermanos, tratar de estar al pendiente de todo. Les voy a poner un ejemplo rápido antes de seguir. Hay una hermanita, no la voy a quemar, que yo sé que me quiere y yo la quiero también, hermanos, y Dios lo sabe. No es hipocresía, ni es una indirecta, ni está hecha esta prédica para tirarle. Pero, hermanos, por más que yo le llamo a esta hermanita por teléfono, ella nunca me llama. Y yo le llamo y ella no me llama. Y le llamo otra vez y no me llama. Y de repente, hermanos, de una manera muy sutil, se lo hice saber y le dije que de repente también ella me podía llamar y que sería bueno y bonito, ¿verdad? Saber que así como uno pues les llama, también de repente haya interés y amor para con uno. Y me dijo que sí. Y a partir de ese día, hermanos, me propuse no hablarle. No era una venganza ni nada, simplemente dije yo, no le voy a hablar hasta que ella me hable. Y pasaron, no sé si fue 1 o 2 semanas, y le volví a hablar, hermanos, porque nunca me habló. Ahora, yo le he pedido que lo haga y hasta ahora no lo ha hecho. ¿Por qué? No sé, hermano, no sé. Pero acuérdense que nuestra carne es difícil preocuparnos por los demás y accionar ese amor hacia los demás. Ahora, yo quiero que noten algo importante. El que ella no me haya llamado no hizo que yo le dejara de llamar. Ese no es un pretexto, ese no es una justificación. Siempre te hablo, pero tú nunca me hablas, entonces ya no te hablo. No, yo le voy a seguir hablando y le voy a seguir hablando. Y si ella nunca en su vida me quiere regresar la llamada, yo como quiera le voy a seguir hablando. Esa es la actitud correcta, hermanos, que debemos tener. Porque a final de cuentas es un mandamiento que tenemos. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Les dije que les iba a conseguir este versículo. Pablo está haciendo oración por la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, acuérdense que en Apocalipsis es la primera iglesia a la que Jesús le dicta un mensaje a Juan para que mande al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el mensaje, ¿cuál era, hermanos? Has olvidado, has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Ese era el problema. Apartarse del primer amor que es en Cristo. Y aquí hay una conexión, hermanos, que en la medida que amemos a Dios, vamos a amar a los demás. Y en la medida que dejemos de amar a Dios y que vayamos olvidando
nuestro primer amor, vamos a ir dejando de amar a los demás y nos vamos a ir olvidando de los demás. Acuérdense lo que les decía ahorita. ¿Qué pasa con los recién casados? Con los novios, con los recién casados, con los de 3 años de matrimonio, con los de 20, con los de 40. ¿Qué va pasando? Un deterioro. Y eso no debe ser así, hermanos. Debe de ir en aumento. El amor en Cristo no es de más a menos. El amor en Cristo va de menos a más y cada vez más. Para con la pareja, para con los hermanos y aún para con los enemigos. Hermanos, debemos de ir creciendo en ese conocimiento. Entonces Pablo a esta iglesia le dice lo siguiente, Efesios 3:14 en adelante. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia, nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, fíjate, yo le pido a Dios que les dé, que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el espíritu, es el hombre espiritual. Cuando hablo yo siempre de nuestra naturaleza, hablo del cuerpo y de la carne, de lo que aún se mantiene con vida de nuestra vieja naturaleza, porque interiormente el hombre interior murió y fue crucificado con Cristo, sepultado y resucitado a vida nueva, pero está peleando el nuevo hombre y nueva naturaleza que quiere obedecer a Cristo y que quiere amar, con el viejo hombre que no quiere amar, que no le importan los demás y que no es capaz de ejercer una acción para demostrar el amor hacia alguien más. Que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjese, que Cristo habite en nosotros, para que arraigados y cimentados, se refiere a cimientos y a raíces. Lo más importante de un árbol son sus raíces, lo más importante de un edificio son sus cimientos. Nosotros, acuérdense que les dije que esta prédica es para edificación, no es para consolación, es para edificación, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los hermanos, no todos los San Charbel y San Judas, todos los santos somos nosotros, hermanos. La gente dice, ay, te crees muy santo. No, es que fuimos santificados, y cuando Dios nos elige y nos separa, nos santifica y nos hace santos, en el sentido de apartados para Él, no de monos de yeso donde le echan dinero. Con todos los santos, ¿qué debemos de comprender? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y Jesús dijo, ámense los unos a los otros, es un mandamiento nuevo que les doy, como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Dice Pablo a los Efesios, yo oro para que ustedes entiendan cómo los ha amado Jesús. Hay una persona que escuché que entrevistaron a un teólogo muy reconocido y que le dijeron, ¿cuál es la verdad más profunda que usted ha descubrido en todos estos años de estudio de la palabra? Y dice que Cristo me ama. Esa es la verdad más profunda y es el misterio más grande. ¿Cómo Cristo puede amarnos y a qué grado para hacer lo que hizo por nosotros? Eso, hermanos, excede a todo el conocimiento, a todas las doctrinas, a la profecía, a la fe, a los dones. Lo que debemos hacer es conocer el amor con el que Cristo nos amó. Y a medida que entendamos el amor
de Cristo por nosotros, podremos amar como Él quiere que amemos. Una persona, hermanos, que se siente amada y que entiende el amor que Dios le ha dado sin merecerlo, va a amar a otras personas, incluso a los que no se lo merezcan, porque el amor de Dios está en él. Una persona que no se siente amada difícilmente va a poder amar. Difícilmente. Por eso Cristo nos amó cuando no amábamos, y ese amor nos hizo amarle, y ahorita lo vamos a ver, es un poquito más. Pero vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, para hablar de cómo es este amor con el cual Cristo nos amó. Dice Juan 15, 12 y 13, este es mi mandamiento. Otra vez, hermanos, es una orden. No es una sugerencia, es una orden. Por eso, después de lo que pasó, hermanos, que todos sabemos, vemos que no están obedeciendo a Cristo, porque no están haciendo las cosas que Cristo mandó, porque Cristo no en ningún momento puede respaldar ese tipo de acciones. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Otra vez lo vuelve a decir exactamente igual. No nada más ámalos como amas a tu perro, o como amas a tus hijos, o como amas a tu esposa. Ámalos como yo te amo a ti. Y luego es más específico, por eso cité este versículo en este capítulo. Y dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que Cristo tuvo. Y es el amor más grande, que es un amor, hermanos, que se demuestra con obras. El amor se demuestra con obras. Y si no, pregúntenle a su esposa, hermanos, si está mal este concepto. El amor se demuestra con obras. Y sabe, es aquí donde es confuso para muchas personas al pasar por momentos difíciles y pensar que Dios no los quiere porque permitió que atravesaran esos momentos difíciles, cosa que ya estuvimos estudiando y que no tiene nada que ver, hermanos, y que nosotros debemos entender. Si el amor se demuestra con obras, de tal manera nos ha amado Dios que dio a Jesucristo para morir por nosotros. De tal manera nos amó Cristo que soportó todo lo que estuvimos viendo en estudios pasados por amor de nosotros. Pero a veces no lo logramos entender, no lo logramos creer, no lo logramos asimilar. Decimos, sí, Cristo me ama, pero no entiendes a qué grado, no entiendes a qué nivel te amó. Simplemente nos programamos a decir, sí, Dios me ama, Cristo me ama, Dios es bueno, y palabras así por el estilo, pero Él nos lo demostró en la cruz del Calvario. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjese bien, dijo Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos, en que tuvierais amor los unos por los otros. Aquí Juan lo dice de otra manera, y dice Juan, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por tanto, es discípulo de Cristo. Nacido de Dios, ¿qué significa eso? Haber nacido de nuevo, tener una naturaleza nueva, diferente a nuestra naturaleza pasada, llena de odio, aborrecimiento, rencor,
ira, deseos de venganza, y ahora tenemos una naturaleza que puede ser capaz aún de amar a aquellos que te hacen daño. Eso significa nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer el gran amor con el que Él nos amó. En la medida que entiendas el amor con el que Dios te amó, vas a amar a los demás porque te vas a sentir amado y lleno de amor. Pero si no lo has logrado entender, difícilmente vas a poder amar a alguien. Dice el versículo 8, el que no ama, ahora por lo contrario, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque Dios es amor. De ahí viene esa famosa frase. Y de ahí, torciendo el versículo, mucha gente piensa que Dios no castiga y que Dios tolera todo y muchas cosas, y se han hecho un ídolo, cuando lo que está hablando aquí Juan no es eso. Él simplemente está explicando que la nueva naturaleza nos hace amar al sentirnos amados y al tener de su amor por medio de su espíritu dentro de nosotros, y que si tú no amas, tú no conoces a Dios. Aunque vayas a la iglesia, aunque te sepas la Biblia, aunque diezmes, ayunes, ofrendes y todas las obras, y ayudes y contrataste un grupo y haces un montón de cosas y vas y vienes, no, porque la evidencia, como decíamos la semana pasada, es amar. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí quiero hacer algo otra vez muy importante y estarme deteniendo. No me importa que no avancemos, hermanos. Lo importante es, siempre lo he dicho, entender, no avanzar. Podemos quedarnos a mitad de un versículo y si no lo entendimos hay que seguirlo repasando, porque si no, no entendemos, hermanos. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué significa eso? Que el amor se debe demostrar. El amor se muestra. Y vuelvo a lo mismo. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay saludos, no hay preguntas de cómo estás. No hay demostración del amor. Tenemos que demostrarlo. No nada más decir a nuestro corazón, sí, yo los amo, no hay que demostrarlo. Y una cosa tan sencilla, hermanos, como una llamada puede ser la diferencia. Y esto lo hablo no nada más para que nos hablemos entre los hermanos y estarnos hablando todos los días. Lo estoy hablando para con su familia también, hermanos. Sus hijos, si tiene hijos fuera, sus papás, que hay una hermana también que le he hecho una llamadita y le digo, ¿ya le hablaste a tus papás? Hay que hablarle a los papás, hermanos, hay que hablarle a los primos, hay que hablarle a los amigos, hay que hablarle a los pues que amamos, para que vean que los amamos, para que lo oigan, para que lo sientan, para que lo vean. El amor se puede ver, sentir, oír. Y aquí dice Juan, hablando de este principio, el amor no es nomás, Dios nos ama, y dice la gente, no, Dios no me ama. ¿Por qué no te ama? Porque mi abuelita me pegaba de chanclazos, y porque mi papá nos abandonó, y porque mi mamá, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? Dios te ama. ¿Cómo sabes? Porque murió por ti. No hay una demostración más grande del amor de Dios para con nosotros que eso. Ahora fíjese bien, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Poca cosa le parece a muchos. Poca cosa. Dicen, eso, no, yo quiero que me sane.
En eso me ama. No, no, yo quiero dinero, yo quiero un trabajo, yo quiero una pareja, yo quiero algo bueno, un carro, una casa, viajar por el mundo. No, hermanos. El amor de Dios está demostrado en que Dios envió a su Hijo unigénito, al único que tenía, al más amado, lo más preciado, lo más valioso para Él, lo envió al mundo para que vivamos por Él. Y enviar al mundo se debe entender como que lo envió, hermanos, aquí a la tierra para morir de la manera que murió. Ya nos ha demostrado su amor, hermanos. Y no nomás me lo demostró a mí y a ustedes y a todos los que hemos creído, se lo demostró al mundo entero, hermanos. Todo el mundo sabe de la existencia de Jesucristo, de la forma como Él murió, de quien dijo que era Él y de que resucitó. Y ascendió y dijo que iba a regresar. Todos saben que Cristo murió. Lo más valioso para el Padre lo entregó a la muerte por amor a nosotros, y el mundo sigue diciendo: a mí no me interesa en lo más mínimo que Dios haya hecho eso por mí. Yo no se lo pedí, yo no lo necesito, ni el perdón de nada, ni la salvación de nada, ni ningún Cristo, ni qué pecados, ni qué 8 cuartos. ¿Se da cuenta? El desprecio y el rechazo de la humanidad ante la demostración más grande de amor que ha habido y que habrá. Y luego dice Juan, el versículo 10, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Fíjese bien, porque estamos aprendiendo acerca del amor y queremos amarnos más como Dios nos mandó. Y dice Juan, aquí está la clave. En esto consiste, este es amor del bueno y del verdadero que Dios quiere que tengamos. En esto consiste el amor. Fíjese lo que dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Eso no es amor. Porque tú puedes decir, yo amo a Dios. No. En eso no consiste el amor. No nos confundamos. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en pago por nuestros pecados. En esto consiste el amor. En esto se demuestra el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó cuando nosotros lo odiábamos, cuando nosotros lo aborrecíamos, cuando nosotros no queríamos saber de Él, y muchos sí queríamos, pero no de Él, sino que queríamos un ídolo en una religión basada en tradiciones. Y cuando estamos haciendo todo lo contrario, en idolatrías, en hechicerías, hablando con maldiciones y cuanta cosa le desagrada a Dios, Él manda a su Hijo para que muera y así poder perdonarnos nuestros pecados. En esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado. No, en eso no. ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos amar a alguien, o más bien que debemos amar a alguien cuando ese alguien nos ama. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la hermanita que le hablo y no me regresa la llamada? No consiste el amor en... ¿Cómo les pudiera explicar, hermanos? El amor se da cuando no, aun cuando no se recibe, aun cuando lo que se recibe es completamente lo opuesto, aún así lo debemos dar. Y esa es la solución, hermanos, para tantos matrimonios que están en crisis, que en el egoísmo natural
cada quien se pone por su lado, se pone sus moños, como decimos, y nadie da el primer paso. ¿Por qué? Porque tú eres así. Y yo soy así porque tú me tratas así. Y te trato así porque eres así. Y tú me dijiste esto, por eso soy así. Te dije eso porque tú has sido esto y has hecho esto. Y he sido eso y he hecho eso porque tú... Y nunca se va a salir de ahí. Uno de los dos tiene que amar. Y tiene que empezar. Y hermanos, ojalá y se empiece esto y avance, porque siempre se los he dicho, no me importa que seamos una congregación pequeña, a mí no me importa, hermanos. Mucha gente se piensa que un ministerio exitoso, que un buen pastor, un buen predicador se va a ver porque tiene mucha gente. No, a mí no me interesa eso, hermanos. A mí me interesa que los poquitos que estemos conozcamos a Dios, amemos a Dios, sirvamos a Dios y obedezcamos a Dios. Y para obedecer a Dios tenemos que amarnos los unos a los otros, y para amarnos tenemos que demostrarlo con hechos, con obras, con acciones. Orando unos por otros, llevando uno las cargas de los otros, preocupándonos unos por otros, llamándonos unos a otros, mensajeándonos unos a otros, consolándonos, fortaleciéndonos, animándonos, ayudándonos, dándonos palabra, orando. Un montón de cosas que se pueden hacer, hermanos. Ahora, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, hermanos, también nos debemos amar nosotros así. Aún con los que no se lo merezcan. Cuanto más con aquellos que amamos, pero debemos demostrarlo. Yo no digo que no haya amor, hermanos, entre nosotros. Ese no es el punto. Yo lo que digo es que debe haber más. Y cuando haya más, debe haber más. Y cuando haya más, que más, y mucho más, debe haber muchísimo más. Debemos de ir creciendo en esto también. No nada más en el conocimiento. Mucha gente se enfoca en crecer en número, como les decía ahorita. Se puede enfocar en crecer en el conocimiento, pero hay que enfocarnos en crecer en el amor. Si quiero una fe más grande, quiero una congregación más grande, yo quiero que nos amemos más. No digo que no nos amemos, digo que hay que hacerlo más, todos con todos. Nosotros del grupo que somos, de la congregación, enliste los nombres de al que más le habla hacia el que menos le habla, y voltee la lista de cabeza y empiécenle a hablar al que quedó hasta abajo, a mensajear. No deje al otro, pero todos tenemos como que cierta compatibilidad con alguien más, y eso nos hace tener una relación más de amistad. Pero aquí no es con quién eres más compatible, es amarnos todos, preocuparnos todos, ayudarnos todos. Ok. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ojo aquí con esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús? Permaneced en mi amor. Dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí no permanece. A lo mejor amaste en un tiempo más,
y ha sido ir amando un poquito menos, haciéndole un poquito más caso a la carne, no en cuanto a que peques, sino en cuanto a que dejes de amar. Y dice la Biblia que si nos amamos unos a otros, Dios va a permanecer en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es eso de perfeccionar? Acuérdense que ya lo hemos visto varias veces. Habla de madurez, hermanos. Habla de algo más completo, más maduro. Nos tenemos que perfeccionar en el amor. No nomás en el upomone, en la resistencia, en la fe, en el conocimiento, sino en aquello que excede y sobrepasa todo lo demás, que es el amor. Y dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En otras palabras, ha puesto de Él en nosotros y Él es amor. Y si amamos, en esto sabemos que Él está todavía con nosotros. Cuando empecemos a odiar, cuando nos empecemos a amargar y empecemos a odiar a los demás, en ese momento podemos ponernos a pensar si hemos permanecido en Dios o ya no. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, otra vez el amor se muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se demuestra el amor de Dios. Por nosotros. ¿Cómo le demuestra usted el amor a Dios? ¿Cómo le demuestra usted el amor a su esposo, hermana y hermano? ¿Cómo se lo demuestra a su esposa? ¿Cómo se lo demuestra a los hermanos de la congregación? ¿Cómo se lo demuestra a sus familiares? ¿Cómo se lo demuestra a las personas que usted dice que ama? ¿Cómo? ¿Solo porque lo piensa? ¿Solo porque piensa que ellos lo piensan? ¿O porque se los dijo en alguna ocasión hace mucho tiempo y ellos deben de estar recordando ese momento porque no se los va a volver a decir otra vez? Dios nos demostró su amor, hermanos, de una forma grande, y Cristo nos mandó que nos amáramos los unos a los otros como Él nos había amado, con ese amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, sino servíos, y aquí entramos a otro punto, por amor los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Servirnos por amor, no por fuerza, los unos a los otros. ¿Por qué nos vamos a servir? ¿O cómo nos servimos? ¿Qué es servir? Si yo quiero servir a mi hermano, ¿qué es? ¿Le lavo los pies? Eso era cuando andaban en guaraches, hermanos, con los pies todos cochinos. Servir es, haz algo por él. Y muchas veces, hermanos, lo más fácil que hacemos es decir, yo estoy orando por todos. Entonces yo les sirvo a todos. Y es bueno, lo repito otra vez. Pero hagamos algo que se vea. Porque el orar lo ven Dios.
pero no lo está viendo en los hermanos. Demuéstreles el amor con algo que vean. Sírvales en algo. Dígale, hermano, estoy para servirte lo que ocupes. Necesitas palabra, necesitas oración, se te complica de repente la economía. Nosotros sabemos con quién, ¿verdad, hermano? No vamos a decirle a cualquiera y después dar pie a estafadores, a vividores. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como te amas a ti. Cuando vamos a orar, decimos, voy a orar por mí. Bueno, ahora ora por tus hermanos, como si te preocuparan, como si fueras tú. Voy a orar porque tengo este dolor, esta necesidad, estoy pasando por esto. Ora por tus hermanos como si sus necesidades, sus enfermedades, sus debilidades fueran las tuyas. Preocúpate por ellos como te preocupas por ti. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando de relaciones, de pleitos, de cosas que hay en las congregaciones y que no debe haber. Que había en Galacia y que dice, no debe ser así. Ustedes se deben servir por amor unos a otros. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué significa esto? El deseo del Espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el Espíritu, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y se nos es mandado andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos dice, ama. Y así como yo demostré el amor, demuéstralo. Interésate por los demás, así como yo me interesé por los demás y no me tuve en estima a mí mismo, ni pensé en mí como Dios, sino que me despojé de mí mismo y tomé forma de siervo y fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pensando en Él, no haciendo por Él, sino pensando en los demás y dándolo todo por los demás. Dice así. La carne dice, qué flojera. La carne dice no. La carne dice, yo le llamo y no me llama, ya no le llamo. La carne dice, pues si a mí ni me saluda, ¿por qué la voy a andar buscando yo? La carne dice, no sé, yo veo como que a lo mejor ni es hermano, ni es hermana, es muy así, es muy asá. La carne dice no y el Espíritu dice sí. Y se oponen, hermanos, una naturaleza contra la otra para que no hagamos eso. La palabra nos está diciendo Dios, ámense, búsquense, preocúpense, sírvanse, ayúdense, mensajiense, llámense. La carne dice no, 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 no y no. Y se oponen. Nuestra vieja naturaleza, que es nuestro cuerpo, nuestra carne, con la nueva naturaleza que es el Espíritu en el hombre interior, luchando. ¿A quién le vamos a hacer caso? Bueno, eso se va a ver, hermanos, ahorita con el transcurso de las horas, de los días. Si nos empezamos a mensajear, si llenamos el grupo, hermanos, de bendiciones, de saludos, de reflexiones, de que quién quiere que oren por una necesidad, de preguntarnos cómo están de forma directa, de forma general. Primero vamos a empezar por ahí.
Pero si dejamos que la carne nos gane y la apatía, y no pasamos ni de mandar mensajes, ni nos llamamos, entonces difícilmente vamos a poder avanzar hacia lo que sigue, hermanos. Tenemos que vencer a la carne. Y pensamos que vencer a la carne significa que ya no gritemos tanto, que ya no peleemos tanto, ya no tomar, ya no maldecir, ya no fumar. Pero también se vence a la carne porque la carne no quiere amar. La carne no quiere perdonar. La carne no quiere servir. La carne no quiere preocuparse de nada ni de nadie que no seas tú mismo. Entonces eso es, hermanos, lo que por el Espíritu debemos vencer, porque tenemos la capacidad de hacerlo, para vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a ver en otra parte más adelante. Hemos ido avanzando, hemos ido leyendo los textos y hemos ido y debemos de seguir reflexionando en este tema para ver si verdaderamente, hermanos, nos estamos amando, y si no, como les decía, ir mejorando, no nada más en nuestra relación como hermanos de una congregación, sino también con los hermanos de otras congregaciones, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque la orden es para todos y no nada más para los que nos caen bien, sino también para los que nos caigan mal. Entonces, hermanos, aquí le vamos a dejar por el momento. Vamos a terminar el día de hoy y vamos a seguir estudiando este tema en el estudio que sigue. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que la palabra esté haciendo su efecto. Uno lo que hace es predicarla y Dios es el que produce fruto. Solamente hay que estar regando la palabra, plantando la palabra, y Dios dará el crecimiento para la gloria de Él. Que Dios les bendiga, hermanos.